Vamos a empezar. He puesto aquí la figura de un astronauta por este tema de nuevos espacios a explorar, ¿no? Yo visualizo así un poco el tema de contabilidad social, un viaje hacia un nuevo espacio a explorar, hacia lo desconocido, hacia un paradigma y una comprensión distinta, una forma diferente de entender el valor, de entender, de captar, de conceptualizar, el valor generado por las organizaciones, ¿no? Antes pasaba perfectamente, ahora no pasa tan bien, ya pasa. Bien, hay como, digamos, vamos a considerar en esta explicación, quizás luego si dialogáramos más, pues podríamos ver diferencias, pero pues tres denominaciones que muchas veces en distintos textos o contextos aparecen, ¿no? Vamos a considerarlas más o menos sinónimo. Está el tema de la monetización del valor social generado, es decir, bueno, es pasar a unidades monetarias, las transferencias de valor que se hacen desde una organización a la sociedad. También pues a esto le hemos denominado de una forma más sintética como contabilidad social, aunque es verdad que a veces se habla de una contabilidad social que no es necesariamente monetaria, vamos a decir contabilidad social monetaria, para acotarlo un poco más, o en inglés pues se está usando la denominación de stakeholder accounting, digamos, como una referencia a los grupos de interés que, bueno, que también no son familiares, ¿no? Entonces, ambas, estas tres formas de aproximación serían muy similares, al menos en esta primera aproximación de carácter, vamos a decir, más general de introducción al tema, ¿no? Bien. A ver, aquí tenemos, os voy a poner, a ver si sale bien, porque esto de meter vídeos en mitad no siempre sale del todo bien, un vídeo de dibujos un poco que grabado una entidad con la que trabajamos es ANEL, que es una entidad de la economía social navarra, vamos, una federación de entidades. Entonces, para presentar a sus socios el trabajo que habían hecho en contabilidad social, pues hicieron un vídeo, vamos a decir, didáctico, y yo creo dura poco y creo que es una buena introducción a algunos, bueno, pues para visualizar un poco. Entonces, se lo voy a poner a ver si sale bien. Disculpad, no se oye. Si hay sonido, José Luis no se está oyendo. ¿Vale? ¿Perdón? El sonido, digo, si hay sonido no se oye. Pues tiene una música, no es muy importante porque tiene una música, pero es pena, pero no sé cómo hacerlo. Yo si lo estoy oyendo, pues bueno, igual lo dejamos. Si no, si no se Bueno, oye, si solo es música, no pasa nada. Si solo es música, es no. música, sí, es como una musiquita animada, pues que hace Seguro más, que es bonita, pero. sí, lo hace más animado. Yo el tema es que yo sí la estoy oyendo ya, pero entonces no se me ocurre cómo hacer para que se oiga, porque si no lo hiciera yo, pero no sé qué hacer. Así ya lo siento. Es solo música. Entonces, bueno, pues si queréis leer un poco, o sea, ver la presentación y el texto, falta un poco la dinamización esta y bueno, pues igual yo hago alguna acotación, ya que no hay música, hablo en algún sitio y me oís a mí alguna cosilla. Esto que están apareciendo ahora son los grupos de interés o los stakeholders a los cuales ANEL les transfiere valor.
Bueno, en este tema el rigor no se lo dan las instituciones que están detrás, lo da el propio planteamiento, eso ya lo hicieron con ellos, pero era como que les daban meter. José Luis, Cristina Cózar comenta en el chat que a la hora de compartir la pantalla también habría que marcar una pestaña para compartir también el audio. ¿Perdón? ¿No te oigo? Que en el chat Cristina Cózar pone a la hora de compartir la pantalla había que marcar una pestaña para compartir también audio. No sé si ves esta pestaña. No, no lo veo, no sé si es más, espero. Mira, aquí compartir. Puede ser ahora. ¿Es algo? Perfecto. Sí. Ahora sí, ahora sí. Bueno, esto que están apareciendo son las variables de valor, los mecanismos de transferencia de valor. Bueno, pues nada, sin más, un vídeo de un poco que introducía el tema. Ya siento lo del sonido, que no se ha arreglado hasta casi el final. Ya habéis visto que tampoco aportaba mucho, lo hacía un poco más alegre esa musiquilla, pero bueno, no era fundamental, digámoslo así, para el tema. Pero bueno, vamos a hablar, digamos, en esta charla como de 4 aspectos, o va a tener temario, 4 subtemas, vamos a llamarle de alguna forma. Uno, el tema del por qué. Vamos a reflexionar un poco por qué tiene sentido o no tiene sentido, es decir, desarrollar una contabilidad social. ¿Vale? Una segunda, bueno, cómo, una vez si nos parece adecuado el tema o que merece la pena, pues el cómo se hace esto. El tercero, de alguna forma, vamos a responder el para qué sirve, cuando lo hagamos. Y luego el cuarto, un poco, pues con quién vamos en el camino, nos acompañamos, etcétera, ¿no? Ya un poco de cierre. Bien. ¿De qué hablamos cuando hablamos de contabilidad social, de monetización, de valor social, etcétera? Yo creo que podemos o tenemos una conversación como a 4 niveles distintos. A mí posiblemente puede haber muchas más subdivisiones, pero vamos a pensar en 4 grandes niveles de diálogo, de discusión, de análisis. A mí me gusta, pues eso, acotar un poco esto para luego, con las dudas, las preguntas, pues no andar saltando de nivel en nivel, porque hay cuestiones que son de un nivel y cuestiones que son de otra. La primera, estamos hablando de un paradigma alternativo, de una forma diferente de acercarnos a lo que es la realidad de una organización y el valor que genera. ¿Vale? Entonces, este es el primer tema de análisis, comprensión y discusión. Digamos, si esto no se ve necesario, bien porque los mecanismos actuales parecen suficientes o porque los mecanismos, vamos a decir, de comprensión que se proponen pueden ir en otra dirección, es cierto. Esta es una discusión que tengo yo muy habitual en congresos con pues, representantes, vamos a decir, de lo que es la economía ortodoxa, que dicen, y todo esto para qué hace falta si tenemos una contabilidad económico-financiera que da una información muchísimo mejor y más exacta de lo que tú nos estás contando. Bueno, pues este es un ámbito de discusión sobre si realmente esa información, ese modelo, ese paradigma, esa comprensión es suficiente o no lo es. Si consideramos que es suficiente, no hace falta para nada que nos compliquemos la vida. Si buscamos una nueva forma de entender esta transferencia de valor, de visualizarla, pues igual tiene sentido que nos compliquemos la vida y pasemos a alguna pregunta posterior. La pregunta posterior hace referencia a el modelo subyacente.
toda comprensión de la realidad lleva algún modelo, alguna forma de comprenderla. En algún tema estamos ya muy acostumbrados y puede parecer que no. Por ejemplo, yo qué sé, pues la contabilidad parece que es un tema que se nos ha dado hecho, que es compartido, que se usa pues, a lo largo de todo el mundo, etcétera. Pero bueno, la contabilidad se basa en un modelo subyacente, que es el modelo de doble cuenta, que tiene su origen hace 500 años, tiene una evolución, etcétera. Es decir, y durante 19.500 años, pues hubo otros modelos contables, así de claro. Es decir, no es un tema, hay modelo debajo, el tema es que algunos están ya muy asentados. Aquí pasa lo mismo, a la hora de comprender, digamos, o de hacer una aproximación, necesitamos algún modelo comprensivo. El modelo con el que nosotros trabajamos es un modelo basado en la teoría de grupos de interés, la teoría de stakeholder, y por lo tanto tiene una peculiaridad que es la multidimensionalidad. Parece una tontería, pero trastoca totalmente el concepto de valor que casi todos tenemos en nuestra cabeza. Una imagen, una representación gráfica del modelo es esto que tenemos a la derecha, que luego comentaré un poco más en detalle, ¿no? Un tema que nos sirve bien. Aquí hay un segundo ámbito de discusión. Si nos parece que necesitamos otra perspectiva, es decir, otro paradigma, otra aproximación, pues si este modelo es el óptimo o podría haber otros modelos, digamos, que ayudaran de una forma mejor a esta comprensión. Perfectamente. Si el modelo nos parece que puede ser adecuado, es decir, pasamos a un tercer ámbito de diálogo, de conocimiento, de discusión, que es el proceso metodológico, cómo se hace. Esto casi siempre que pues, doy una charla, lo explico en una organización, en una empresa, etcétera, suele ser en lo que casi todos los interlocutores es lo que más les interesa, el cómo. Pero a mí me gusta reflexionar mucho sobre, pues eso, el qué, en qué se soporta, el para qué, etcétera, porque si no, pues el cómo queda como un mero, bueno, pues algo que sabemos hacer. Sabemos hoy en día hacer muchas cosas y bueno, no todas tienen el mismo grado de interés. De hecho, hay tantas cosas que es algo que tengamos muy claro el para qué carece de interés. Al menos a mí es lo que me parece. Por eso a mí no me gusta, es verdad que lleva una metodología que sería este cómo, pero a mí no me gusta hablar tanto de una metodología cuanto de un modelo. Es decir, de hecho, si hablamos de una contabilidad social, hablamos más de incluso de un paradigma. El modelo es el segundo paso, el poliédrico. Paradigma, contabilidad social, modelo poliédrico, metodología, le denominamos SPOLI, pero bueno, la metodología que usamos, de hecho, la metodología es muy cambiante. Es decir, la vamos mejorando constantemente, de una charla a otra pues habrá cambios, incorporará mejoras, como es lógico cualquier metodología que incorpore los procesos de aprendizaje. ¿Vale? Bien. Y luego uno de los temas relevantes que a todos, pues, que, es cómo podemos medir pues, estos temas intangibles, estos temas de valor, vamos a decir, de otro tipo, es decir, que no se transfiere a través de un intercambio de mercado con un sistema de precios, bueno, pues que es el tema de los mecanismos de valoración de transferencia, que es el valor razonable que ya se está usando en contabilidad y cómo lo podemos adaptar a este sistema. Entonces, discutir luego ya sobre el valor razonable de cada variable de valor, etcétera, es otro ámbito de discusión mucho más concreto. Indudablemente necesita unos procesos anteriores. No tiene ningún sentido que discutamos, es decir, sobre el valor de un proxy que vamos a utilizar, es decir, si no nos hemos puesto antes de acuerdo en el modelo, el proceso, la metodología. ¿Vale? Por eso me gusta un poco ir, digamos, y no ir a saltos para arriba, para abajo, bueno, pues ir un poco organizados. Bien. Muy bien. ¿Por qué necesitamos una nueva forma de ver la realidad? Bueno, si ya hay una forma. Ya os digo, esto en nuestro entorno, digamos que estamos en una revista de alternativas económicas y la misma palabra inicial de la revista ya habla de alternativa, parece que de natural las nuevas formas de acercarnos a la economía pues es consustancial. Entonces no parece... Disculpa, José Luis. ¿Sí? Mira, perdón, antes de te corto un momentito. Alicia pregunta en el chat qué significa SPOLY, S-P-O-L-Y. Nada, es el nombre que tiene el modelo. Es decir, en realidad es Social Polyedric Model, Social Accounting Polyedric Model, pero bueno, se llama SPOLY y no tiene ningún significado, es un nombre. ¿Vale? Gracias. Bueno, no pasa nada, ¿eh? Si hay preguntas de estas que crees que pueden aportar, tú me las haces, ¿eh? Sin ningún problema. Ya te digo, pero se le podía llamar así como le puedes cambiar el nombre. De hecho, incluso hay textos en los que le llamamos de otra forma. Al final un nombre no dice mucho. ¿Vale? Bien,
¿Por qué necesitamos una nueva forma de ver la realidad? Ya os digo, pues en el contexto en el que nos encontramos, pues, ya digo, de alternativas económicas, parece que la nueva forma es connatural, por lo tanto no hay que explicar mucho, porque no nos gusta la forma ortodoxa, creemos que explica tiene una visión muy limitada de la realidad económica, es decir, y tenemos que descubrir, digamos, formas mucho más completas de comprender el anclaje de esta economía y de este valor, en este caso, que se aportan las organizaciones en el entorno social. ¿Vale? El modelo clásico, vamos a decir, es el modelo financiero de la economía, fundamentalmente centrado en el beneficio y el resultado. No nos es ajeno, hasta los que, digamos, nos movemos en ámbitos sociales, en ámbitos alternativos, entendemos perfectamente, porque es un tema cultural, el tema del beneficio, del resultado, es decir, y aparece como un tema muy central, digamos, en cualquier tema de la aproximación a las organizaciones. ¿Vale? Bien. Este tema, ya digo, no insistiré en este contexto, en otro contexto muchas veces sí, que es uno de los temas que hay que tratar en profundidad. En este contexto no insistiré, sin más, el tema de, digamos, del modelo que nos hemos dotado, donde llamarle beneficio, resultado, valor, podemos discutir las diversas terminologías, pero bueno, es un tema, digamos, que en el modelo microeconómico, que al final es la forma de comprensión, digamos, de la economía, que se soporta en el modelo microeconómico, es decir, se vincula, es decir, esta maximización del resultado, beneficio, valor, como queréis, se vincula con el óptimo social. Diréis, ¿qué relación tiene? Bueno, pues en microeconomía todo, porque se ha definido así, y el óptimo social se consigue a través, bueno, no se consigue a través, el beneficio es el indicador del óptimo que una empresa está generando a la sociedad. Digamos, y por eso es importante, no porque la gente sea egoísta, que también, pero eso es una motivación particular que a los economistas en general no nos importa mucho. Para un economista, ¿por qué es importante la maximización del beneficio del valor en una empresa? Porque es un indicador del valor que genera la sociedad y porque la búsqueda de su maximización optimiza el valor transferido. Eso, lo estoy planteando como es el modelo, no digo en absoluto que esté de acuerdo con él, pero este es el modelo. Para que esto funcione, porque no deja de ser unos modelos matemáticos, hace falta una serie de condiciones que nunca se dan, por lo tanto nunca funciona, por lo tanto, pues bueno, pues esto no nos sirve de mucho. Pero aunque no nos sirva de mucho, esto es lo que ancla en la teoría económica la preocupación por el resultado y el beneficio. A nivel teórico esto es lo que lo ancla, esto es lo que le da sentido a por qué nos preocupamos por el resultado y por el beneficio y por qué pensamos, digamos, socialmente que eso es importante para la sociedad. Que diréis, no lo pensamos. Bueno, en general, algunos podemos pensar menos, pero en general sí se piensa. Solo hay que ver las cabeceras de los medios de comunicación, no especializados, sino masivos, cualquier diario, donde aparece lo que, pues, el beneficio que tiene una empresa como Zara, el Banco Santander, cualquier gran empresa, porque ya no suele aparecer. Es decir, ¿por qué? Pues porque tiene un interés, en principio, así se capta, más allá que el ámbito económico especializado, si no aparecería exclusivamente en las páginas económicas. No es así. Normalmente, con el informe trimestral de las grandes empresas, las tenemos en primera página de los periódicos generalistas. ¿Vale? Bien. Y hay algunas cosas que a todos nos parecen más o menos naturales, que encajan con este esquema. Digamos que, ya digo que en general es el que hemos aprendido, Ya sé que me dijo un público especializado que no tendrá este esquema en la cabeza, pero es el que con el que hemos convivido, y si no le hemos dado muchas vueltas, muchos elementos sí que los tendremos incorporados. Una empresa, Shell, me da lo mismo una que otra, anuncia X despidos porque desciende sus beneficios. ¿No? Bueno, esta es una noticia que más o menos se puede comprender y que intuitivamente se puede conectar con valor social. Una empresa que obtiene peores resultados, pues un tema que intuitivamente puedo decir que es el empleo, resulta que va a estar perjudicado. Entonces entiendo que un deterioro de ese resultado, es decir, genera un perjuicio social. Esto lo vimos ya en la práctica mucho más generalizado cuando entre todos los ciudadanos tuvimos que rescatar el desastre de los resultados bancarios, ¿no? Entonces, bueno, es bastante intuitivo que veamos, perjuicios, resultados malos, perjuicios colectivos. Bien. Lo que pasa es que no está tan claro
que en dirección contraria esto funcione de la misma forma, al menos inmediatamente. La economía te dirá que sí, la economía ortodoxa, pero no está tan claro. Es decir, aquí tendremos... He cogido, son algunas noticias sin más, pero ya veréis que no las he buscado con lupa, es decir, que son noticias que todos reconoceréis, que aparecen en medios de comunicación, etc., ¿no? Se disparan prejubilaciones en grandes empresas con beneficios. Bueno, pues aquí no tenemos nada claro que el resultado económico positivo sea un beneficio para la sociedad, habida cuenta que es difícil justificar esas prejubilaciones como un gran beneficio social, ¿no? Nos sorprende. Es decir, digamos, chirría este modelo. Otro tema donde leemos el Santander, que gana más de 5.000 millones desde 2015, pero ahí mira lo mismo el año, y ahora pues todos esperamos leer, pues va a generar empleo, va a subir los salarios, va, bueno, a hacer temas que creemos que va a tener impacto social positivo, plantea un ajuste de 1.200 empleados. Bueno, pues no queda tampoco muy claro que vayan en la misma línea. Oiga, estos beneficios no creábamos que era un indicador del valor que generaba para la sociedad las entidades. Pues uno de sus valores fundamentales parece que van en dirección contraria. No estoy tanto aquí, no entendáis, podríamos hacer lo que no es una crítica a las entidades y sus estrategias. Es decir, no estoy analizando el desarrollo del modelo bancario ni los cambios que han sufrido y van a sufrir las entidades financieras, sino el modelo subyacente de vincular resultados económico-financieros con beneficio social. ¿Vale? En esta misma línea, tampoco suena raro, Apple, podríamos haber cogido cualquier otra grande multinacional, se enfrenta a una millonaria deuda por elusión fiscal en Europa. Uy, pues no está claro que este negocio, estos beneficios, estos buenos resultados, cómo están revertiendo en la sociedad, digamos, que los arropa y que da el marco para que se puedan producir. ¿Vale? Bien. Entonces, ¿esto qué hace? Bueno, esto hace que esta historieta, esta narrativa, digamos, de la relación entre el óptimo social, así ya se ha limitado, porque no incorpora temas de equidad, pero entre el óptimo social, es decir, y los resultados económicos de las empresas, o sea, la información económico-financiera, tal y como la conozcamos, empiece a chirriar, empiece a deteriorarse, empiece a no estar claro. Aquí pongo un mapa del barómetro de confianza de Edelman, es decir, simplemente para traducir que esto no es un problema, digamos, ni de unos teóricos mirando unas cifras, ni de unos alternativos que no nos conformamos con las cosas como están, etcétera. Este es un problema muy serio para la ciudadanía. Es decir, si nos fijamos, aquí tenemos un mapa del 17, he puesto el 17 porque es directo de Edelman y yo creo que hizo el mapa más bonito. Podría haber puesto los datos de este año, pero no han variado mucho respecto a los del 17 y el mapa que han hecho es mucho más, no han hecho mapa de hecho, es mucho más difícil de visualizar. Pero como vemos aquí, hay una sensación muy fuerte de que el sistema falla, es decir, que estos planteamientos no están funcionando, que no está siendo realidad, que la generación de estos beneficios, digamos, económicos en las empresas, que este modelo económico-financiero se está traduciendo en un bienestar social. ¿Vale? Si os fijáis, y esto no está ocurriendo en países donde creemos que la economía, pues vamos a decir, funciona mal por decir algo, está funcionando en países desarrollados donde teóricamente los PIBs son altos y otros indicadores macroeconómicos son mucho mejores. Es decir, Francia lidera este descontento, lo lideraba en el 2017, sigue a la cabeza, unos países a la cabeza. Es decir, en Francia el 72%, claro, es decir, sentía que el sistema estaba fallando y no estaba trabajando a favor de la ciudadanía. En España, con un 67%, 5 puntos más bajos, pero también estamos en una situación, digamos, nada satisfechos. Pero bueno, nos acompañaban otros muchos países del entorno, Italia, Marruecos, Sudáfrica, Polonia, ya veis Brasil, Colombia, quizás los sudamericanos, digamos, bueno, pues puede ser más, pero Alemania, Reino Unido, Australia, Irlanda, Estados Unidos, Holanda, es decir, todos ellos, ya veis, Holanda con una de 55%. Incluso otros países que están algo mejor, Canadá, pero también con el 55%, Suecia, etc. Es decir, hay que llegar a Rusia para empezar a que haya un equilibrio y que sea menos del 50% los que consideran que no está fallando el sistema.
¿vale? Y luego hay que ir bajando y, bueno, pues países como India, China, etcétera, se sienten mucho más a gusto con el sistema en este momento. Bien. Este tema tampoco es baladí, tampoco es una discusión, pues a usted esta encuesta, bueno, no, tiene repercusiones reales. Es decir, todo el fenómeno de los chalecos amarillos que lleva años funcionando en Francia, etcétera, son repercusiones reales de ese descontento, de esa desconfianza, de ese impacto, digamos, que esta situación que no funciona tiene realmente en la sociedad. Es decir, y no deja de ser una preocupación, o debiera ser una preocupación de real, de cómo podemos ir haciendo esos cambios necesarios. ¿Vale? Bueno, a mí siempre me gusta el poema de Machado, todo necio confunde valor y precio, proverbios y cantares. Es decir, ¿por qué? Porque aquí lo que tenemos es una limitación muy grande en todo el sistema contable, económico, financiero que tenemos relacionado con la confusión entre valor y precio. No me voy a remontar pues, a las explicaciones de la concepción subjetiva del valor, basada en el precio, pero al final, digamos, ¿a qué le damos valor, por lo menos en nuestro sistema contable? A todo aquello que tiene precio. Todo lo que no tiene precio no aparece ni lo puedes meter como valor, les des las vueltas que le des. ¿Vale? Es decir, de hecho lo conceptualizamos todo a nivel de precio. De hecho, puede haber cosas que tengan escasísimo valor, pero sin embargo, si tienen precio, se les da valor. Es decir, si revendemos, todo esto lo sabemos todos del tema de, digamos, de los temas, vamos a relacionar con la financiarización de la economía, donde el mismo papel que no vale nada, vendido una vez, lo vendes a 1.000, si ese mismo se lo vende al siguiente a por 2.000 ya vale 2.000, y si ese se lo vende al siguiente a por 3.000 vale 3.000, y si se lo vende al primero por 4.000, el papelito que valía 1.000 ahora vale 4.000, digamos. Y es real, a nivel contable y de aceptación de valor, esa tontería que he dicho es totalmente real. Así nos llevó en la crisis del 2008, que un sistema hipotecario de hipotecas ya muy malas, de 800.000 millones de dólares, digamos, de valor estimado ya muy por encima, se convirtieran en 25 billones en valores de transacción, digamos, que es lo que, como no había nada más que papeles que se metían unos a otros, cuando desapareció, desapareció. ¿No? Pero es la confusión entre valor y precio. Dicho así, puede parecer bastante tonta, pero en realidad el sistema que tenemos de comprensión económica utiliza el precio claramente como, es decir, como comprensión o delimitación o acotación del valor. Solo cuando hay excepciones, digamos, raras o interrupciones, bueno, de las momentáneas, se pone en suspenso esta relación. Bien. Bien, han aparecido separadas, es decir, bueno, en el tercer sector, en la economía social y solidaria, ámbitos que nos son cercanos, es decir, este tema, bueno, pues no se ve así. Es decir, por lo menos si hablamos, si dialogamos, precisamente ya no, si hay un montón de cosas que tienen valor, quizás las que más valor tienen, no está reflejado en el precio. De hecho, estamos preocupados muchísimas veces por dar unos, vamos a decir en general, unos servicios, un apoyo, una ayuda, una transferencia del valor, que no tenemos ningún interés en monetizarla ni en reflejarla en sistemas monetarios de precio. Entonces, bueno, aquí hay... Pero, bueno, en este momento lo tenemos separado, es decir, no tenemos un sistema alternativo, digamos, de visualizar o conceptualizar estas transferencias de valor que no operan mediante sistema de precios. ¿Vale? La ciencia, me gusta el texto este de Thomas Kuhn. Thomas Kuhn es un filósofo pensador sobre el tema de la ciencia y, bueno, desde que escribió el libro La revolución de la teoría científica, es decir, la ciencia no progresa, se ha quedado esta idea, ya está aceptada en el acervo científico, la ciencia no progresa mediante la acumulación de saber, como de forma emergente a veces se comenta, sino mediante cambios en la mirada que los hombres tienen del mundo. Si miramos de una forma distinta, podemos ver las cosas de forma distinta y construir una realidad diferente. De hecho, luego añadirá en su libro que para que se dé un cambio de este tipo se tiene que morir una generación y la generación siguiente es capaz de verlo de otra forma, así de radical. Es decir, la ciencia cambia porque se mueren las generaciones anteriores. Bien.
Sí, esperemos que no haga falta tanto. Yo estoy casi a los primeros. Bien. ¿Cómo pasamos de una visión centrada, digamos, en las cuentas, en los números, en los rendimientos, en los precios, a una concepción centrada en la transferencia de valor para las personas? Es decir, la captación de ese valor. Bueno, ese es un poco el tema, digamos, de reflexión. Cómo somos capaces de modificar los sistemas de información que tenemos para visualizar esto. ¿Vale? Bien. Perdoneu, jo us ho hauré de deixar. Ho sento, però tinc fisio a les 8. Digues. Y cómo pasamos también, otro tema que nos planteamos es cómo pasamos del propósito, digamos, a los resultados, el performance que se suele denominar. Es decir, es fácil, digamos, tenemos mecanismos para plantearnos propósitos. En las organizaciones, en las empresas, siempre tenemos la parte esta más filosófica del plan estratégico, visión, valores, ahora propósito. Pero un propósito no contrastado. No hablas con... Bueno, no sé, oigo a alguien que habla. ¿Hay alguien que tiene que apagar el micrófono? Vale, no es conmigo. Vale. Un propósito no contrastado en los resultados finales, es decir, que no nos dotemos de mecanismos o de instrumentos para su valoración, pues no deja de ser un brindis al sol. O sea, sería como si en el ámbito, digamos, financiero, suponeros que vosotros queréis invertir únicamente para ganar dinero, es decir, y os proponen que vais a tener una rentabilidad del 30% con un riesgo mínimo, con una liquidez altísima, no sé qué. Oh, el propósito es maravilloso. Al de un año, ¿qué pediríamos? Hombre, pediríamos información del resultado obtenido. No nos conformaríamos con que nos elevaran el propósito al cuadrado. Bueno, en los ámbitos, digámoslo así, sociales, este propósito muchas veces se contrasta muy poco y lo que se hace es al año siguiente sustituirlo por un nuevo propósito, por un incremento del propósito, por un mantenimiento del propósito sin haber contrastado los resultados que se han obtenido. ¿Vale? Bien. ¿Cómo nos dotamos de un sistema que nos permita, digamos, avanzar en este sentido? Es un tema, y yo aquí lo quiero encajar con las preocupaciones actuales, este es un tema, bueno, que ya ha dejado de ser estrictamente alternativo y se ha colado también en la reflexión, vamos a decir así, política, económica, más normalizada. Es decir, se ha incorporado a través de la Unión Europea y a través de la legislación española, en otros países también, como el concepto de información no financiera y de los reporting de información no financiera. En nuestro país ya tienen las grandes empresas obligación, digámoslo así, de informar de este tema, es decir, y bueno, va a ir en escalada hacia empresas de medio tamaño, no creo que llegue al de las pequeñas, pero por lo menos sí hacia las medianas, ¿no? Donde habrá que informar de cuestiones medioambientales, sociales, derechos humanos, corrupción, sobornos, sociedad, ¿no? Entonces, bueno, y en distintos ámbitos. ¿A nosotros cuáles nos interesa? Bueno, fundamentalmente a nosotros en la línea que hemos dicho nos interesan los resultados, el performance, es decir, bueno, esta información no financiera está muy bien que informe de propósitos, de límites, de excepcionalidades, pero tendrá que informar realmente de cuáles son los resultados para que seamos capaces, la ciudadanía y los diversos stakeholders, de entenderlos, de comprenderlos y de actuar en consecuencia. También internamente para que la empresa sea capaz de gestionarlos, eso es indudable. ¿Cuál es el resultado? Bueno, el resultado veis de un estudio que hizo Ernst Young sobre los informes no financieros el año pasado de las empresas del IBEX 35, donde al final en realidad parece que diríamos, pues informaron 35, no, completo informaron 16, con lo cual ya hemos reducido mucho el 35 casi a la mitad. Y he señalado ahí dos temas que socialmente son sensibles, es decir, hay muchos que podéis leer, como veis, prácticamente, salvo en tema de políticas que no de resultados, es decir, de no discriminación de igualdad, hay, digamos, el número que aparece son las formas de informar que existen. Entonces, de 16 empresas, la brecha salarial, que fijaros que parece un cálculo sencillo de hacer, se informaba con 9 formas distintas, 9 sistemas distintos de información. ¿Qué significa? Bueno, pues que no son homogéneos y que no hay forma de entender qué es lo que te está contando cada uno. El tema de aportación a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro, cada uno informaba como le daba la gana.
¿Vale? Bien. Entonces tenemos todavía unos sistemas que, aunque tenemos una idea, nos gustaría avanzar, todavía están muy descolocados, digamos, en este tema de normalizar unos sistemas de información. Además, este sistema de información que he puesto aquí, y fijaros que antes no existía, ahora existe por lo menos, y bueno, podemos discutir sobre la unificación que tiene, está en KPIs, está en indicadores, y por lo tanto son muy difíciles de integrar en un mismo sistema de comprensión. Es decir, no tenemos claro si el haber mejorado un 2% en un indicador compensa el haber empeorado un 3% en otro. La relación entre ellos no está clara. En la contabilidad económico-financiera, sin embargo, nos hemos dotado de un sistema que en ese sentido está integrado. Es decir, nosotros podemos integrar mediante los distintos análisis que tenemos, es decir, si un incremento del 2% en las ventas y un incremento del 3% en el precio, ¿mejora el resultado o no lo mejora? Sin embargo, en los sistemas de indicadores no conectados mediante alguna unidad de análisis, no tenemos esta posibilidad. Esto es una deficiencia en los procesos que se están trabajando. Bien. Bueno, el 98% de los indicadores cuantitativos no financieros tienen más de una forma diferente de medición. Bien, esto ya lo he comentado, perdón que se ha repetido, no sé por qué, de propósito dar crédito a las obras, no a las palabras. Como veis aquí, digo, aunque luego podemos dialogar, discutir sobre temas mucho más de fondo, aquí estamos en un problema o tratando un problema de información. La contabilidad hace referencia a la información, al conocimiento, a la transparencia. Digamos, eso reflejará lo que se está haciendo en el fondo, pero no estamos hablando del fondo, estamos hablando de la información. ¿Vale? Bien. Entonces, aquí tenemos un problema. Nosotros identificamos hace tiempo, cuando empezamos con esto, un cierto problema de Torre de Babel. A mí me gusta con el mito a Torre de Babel, de los distintos idiomas, de la difícil de comprender o de entenderse, de personas que hablan idiomas muy diferentes. ¿Vale? He puesto aquí una foto de una cuenta de pérdidas y ganancias, es decir, un idioma concreto, pero un idioma bastante compartido. Yo me acuerdo que me tocó, cuando la quiebra de Toys R Us a nivel mundial, estaba en Nueva York y pude estar comentando tranquilamente con colegas míos el análisis de la quiebra y sus razones. ¿Por qué? Porque compartíamos un mismo idioma, que no era el castellano ni el inglés, era el idioma, vamos a decir, de análisis económico-financiero, que nos permitía entender una empresa en otro país, en otro contexto, en un sector del que ni siquiera éramos especialistas, etcétera, y podríamos dialogar perfectamente. ¿Por qué? Porque usábamos el mismo lenguaje. Esto no ha ocurrido, digamos, necesariamente en las memorias de responsabilidad social corporativa, las memorias de sostenibilidad, que han usado un lenguaje mucho más ad hoc, mucho más, digamos, bueno, pues centrado en lo que querías contar, en ese relato, y por lo tanto mucho más difícil de comprender. No es un problema que solo se nos haya ocurrido a nosotros, este problema ha sido analizado de forma general y dio lugar a todo un tema sobre los informes integrados. Pero los informes integrados fue más un reconocimiento de la necesidad de esa integración que una realidad. Es decir, porque los actuales informes integrados consisten en que, por una parte, esto no se ha movido un ápice en su lenguaje, es decir, y le añades otra parte, he puesto el GRI porque es un informe bastante sistemático dentro de lo que hay, pero, y de los que acoge la referencia a la ley española de información no financiera, pero, como veis, dos lenguajes muy diferentes. ¿Se han integrado? Bueno, pues en que se han metido en la misma información todo, una cosa detrás de otra, pero yo encuentro serios problemas para integrar el exceso de provisiones que veo aquí en medio, por eso lo he leído, con cualquiera de los indicadores que me aparecen. ¿Vale? Bien. Bueno, igual esto ha cambiado. Yo siempre digo, a mí me insistía mucho de pequeñito en el colegio. No se pueden sumar manzanas y peras, es decir, necesitamos una misma unidad para poder hacer operaciones entre ellas. Y entonces, bueno, pues nosotros aquí pensamos, eso es con lo que estamos trabajando, que puede ser, te digo, puede ser perfectamente discutible, no todo el mundo está de acuerdo, es decir, que esa unidad es la unidad monetaria, a la cual ya estamos acostumbrados a trabajar con ella, a comprenderla y la usamos en muchos ámbitos. Digo, la usamos no solo en el ámbito empresarial, no en el ámbito contable,
pues, por ejemplo, en muchos temas como son los seguros, como son, digamos, la compensación de daños, etcétera, recurrimos a unidades monetarias. ¿Vale? Y, bueno, no sé si bien o mal, pero por lo menos la persona que ha tenido un deterioro tiene una cierta recuperación que si fuera inconmensurable, pues no se podría contar. No obstante, en este sistema que tenemos, digamos, lo esencial aparece como, a mí me gusta el tema del principito, es invisible a los ojos, es decir, vemos una parte y no vemos otra parte, ¿cuál? La que para nosotros es fundamental. Es decir, a mí, como ciudadano, que me digan que una empresa, y me cuente toda la contabilidad, es decir, y me diga que ha generado resultados, beneficio, valor, no sé qué, incluso, pues bueno, me importa un pimiento. Y lo digo claramente, me importa un pimiento. Es decir, yo no soy accionista, por lo tanto, no me va a tocar nada del reparto de ese valor. Es decir, y bueno, pues oye, pues si siento una cierta compasión positiva, digo, me puedo alegrar, pues porque las personas que han invertido en esa empresa, pues mira, les va bien y oye, pues tienen pues mejor que les vaya bien que mal, bien, puedo tener una relación de este tipo. Pero me dice muy poco, es decir, sobre el interés que como ciudadano me merece esa empresa. ¿Por qué? Porque una empresa que tenga resultados, pero genere escaso valor a la sociedad o incluso retraiga valor a la sociedad, bueno, pues para mí no es legítimo su funcionamiento. Y me gustaría saberlo, y no lo sé, no tengo mecanismos para saberlo. Y lo digo yo que soy buen conocedor de la información económico-financiera y soy buen conocedor de las memorias sociales, medioambientales, de sostenibilidad, etc. Incluso con todos esos instrumentos no soy capaz o tengo un coste altísimo para calcular si están aportando o detrayendo valor estas organizaciones al conjunto de la sociedad. Me gustaría verlo con otros ojos, ver la foto importante, es decir, ¿qué aportan sus accionistas? Bueno, pues esto es interesante, pero muy relativamente. ¿Qué aporta a la sociedad? Pues ni idea. Así de claro. Entonces necesitamos, digamos, otro sistema que es, nosotros creemos, proponemos, trabajamos con el de contabilidad social. Digamos, un sistema que nos permita visualizar de una forma sistemática e integrada esa transferencia de valor de todo tipo entre una organización y los diversos grupos de interés, agentes sociales. ¿Vale? Bien, si hemos podido estar más o menos de acuerdo en el primer análisis, etcétera, pues nos podemos deslizar ahora por el segundo, digamos, por el cómo. Digamos, si la primera parte pues, nos ha parecido ajena y nos da la impresión pues, que la actual información económico-financiera con algún tipo de complemento basado en indicadores, etcétera, nos da una información buena, pues no hace falta que nos llevemos más la manta a la cabeza. ¿Vale? Bien. Antecedentes y contraste empírico. Bien. Bueno, el tema este, no voy a decir, se nos ha ocurrido a nosotros, no sé qué, nosotros llevamos ya unos añitos, 10 años, trabajando con este tema, pero bueno, hay una trayectoria, digamos, de investigación, de reflexión, etcétera, que se remonta a unos 50 años. He puesto aquí un libro, pero bueno, hay muchos. Rob Gray, el primer autor de este libro, que ha muerto recientemente, pues lleva toda su vida, pasó toda su vida, 40 y tantos años de investigador, investigando estos temas, y ni siquiera fue el primero, aunque ha sido uno bastante significativo, ¿no? Vale. Entonces, encajamos con una trayectoria previa bastante importante. Que por cierto en los años 80 tuvo bastante peso, tanto en España como fundamentalmente en Francia. Todo el tema de la contabilidad social. Lo que pasa es que era de otro, por eso he dicho antes, el tema era una contabilidad social no monetaria. Cuando esto lo empezamos casi por un encargo, porque una entidad de Vizcaya, la Antegui Batua, es una entidad que trabaja con personas con discapacidad, tiene más de 3.000 trabajadores, tiene una dimensión bastante grande, pues se acercó a nosotros con el problema de cómo podemos visualizar el valor este que sentimos que estamos generando, pero no sabemos cómo hacerlo. Entonces, bueno, pues me pareció y nos pareció un tema muy interesante, empezamos a darle vueltas. Yo había trabajado antes en algunos temas, bueno, por eso también se acercó a mí, había trabajado en el tema del balance social, que muchos conoceréis, a través de REAS. Yo he sido presidente de REAS de Euskal Herria 6 o 7 años, es decir, y he trabajado, y justo fue la época en la que pusimos en marcha todo el tema del balance social. Bueno,
teníamos ya una experiencia en el trabajo de este y habíamos visto el potencial y los límites también que tiene el sistema, un sistema de indicadores, ¿no? Y luego en lo que fue la tesina, que no la tesis del doctorado, la tesina previa, el DEA, pues había trabajado precisamente también con el tema, con un tema de ROI, de retorno sobre la inversión, en el análisis de las empresas de inserción. Entonces, bueno, digamos, hemos sido a través de una asociación que he sido a ratos presidente y vicepresidente, que es Aurquilán, hemos sido la entidad, digamos, que más empresas de inserción ha puesto en marcha en País Vasco. Entonces, bueno, pues tengo también algún conocimiento de todos estos temas y pues los estudié también desde el punto de vista formal, ¿no? Entonces, a partir un poco de esas experiencias previas, es decir, fue por lo que Lantegui se acerca con nosotros y empezamos pues a un planteamiento de, bueno, vamos a empezar a trabajar. Esta transparencia, normalmente antes la tenía que iban apareciendo cada cosa, pero bueno, al final es mucho lío, la veis entera, yo la sintetizo un poco para que veáis un poco la historia. Empezamos en el 2011. El inicio con la antigua TUA. Además, el 17 de febrero, mira, hace poco ha hecho los 10 años. Y lo sé también porque justo empezamos, una casualidad, el día que nació mi hija, con lo cual llevo la cuenta exacta de cuando empezamos a trabajar con este tema. En el 2012, digámoslo así, pues habíamos, bueno, la antigua TUA nos encargó, podéis trabajar en algún modelo que no sea un informe ad hoc, eso ya no lo ha hecho unas 4 grandes consultoras, un informe ad hoc que dice que generamos mucho valor, pero que bueno, que crees la firma y ya está, porque no hay un sistema de cálculo que puedas contrastar. Vale. Podéis trabajar en algo que no sea ad hoc, sino que sea más genérico y si sirve para el conjunto de empresas que trabajan en los temas de inserción mejor, y si sirve para tercer mejor sector, y si sirve para más mejor, y bueno, pues ya. Entonces entusiasmamos y dijimos, bueno, pues vamos a intentar que sirva para todos, que sirva para cualquier tipo de empresa y organización, a ver qué conseguimos. Desarrollamos, pues, vamos a decir, un modelo más rudimentario, luego lo hemos ido mejorando, de contabilidad social, lo presentamos en el 2012, parece que hay un año, pero hay 2, porque fue al final, en noviembre, y bueno, tuvo la información y los análisis una bastante buena aceptación por parte de los distintos grupos de interés que componían la organización, que participaron, etcétera, y bueno, pues nos dio, vamos a decir, alas para seguir con el tema. Aquello lo hicimos desde la Universidad del País Vasco, en la que estaba yo entonces, desde el Grupo de Investigación ECRI, luego he pasado a la Universidad de Deusto y desde entonces llevamos trabajando de forma conjunta y colaborativa ambas universidades en este tema. Luego se han ido incorporando, todo lo que veis por la derecha son universidades que se han ido incorporando, que en este momento pues trabajamos juntas y todos participan de G-Accounting. Y arriba pues veis también distintas universidades de otros países donde, bueno, pues este tema hay gente investigando, se ha tratado, se está participando en seminarios, etc., ¿no? Bueno, es un tema en ese sentido yo creo que interesante y en eclosión. En el 2013 hicimos una experiencia y dijimos, ¿y esto serviría para la administración pública? Pues hicimos una experiencia adaptando el modelo a viviendas municipales de Bilbao, una entidad pública, la mayor entidad de vivienda pública de España. Y bueno, funcionó muy bien el modelo, es decir, sí, funcionó bien. Quizá fue un poco de espejismo, es decir, luego cuando lo adaptamos a alguna otra entidad como la ITB, etcétera, bueno, costó bastante más. Pero bueno, en principio, no, nunca viene mal que al principio las cosas funcionen. Dijimos, hombre, ¿y para empresas mercantiles esto servirá, funcionará? Y en el 2014 lo adaptamos el modelo y en concreto trabajamos con Euskaltel, una empresa que entonces había empezado a cotizar en bolsa, aunque es verdad que la dimensión era pequeña, lo que nos ayudaba al análisis, pero bueno, era cotizado y también el modelo funcionó muy bien para identificar sus transferencias de valor. Lo fuimos mejorando y a partir del 2015, pues ya, bueno, tenemos un modelo donde se está generalizando ya su utilización a otros ámbitos, sectores, etc., ¿no? Estamos ahora en un trabajo sectorial. Y se empezó a internacionalizar en este tema que es como hoy, ¿no? Bueno, como veis, pues la idea desde el principio es que esto sea un tema global, que cada vez haya más agentes implicados, que todo el mundo colabore, etcétera, con una perspectiva similar a la contabilidad económico-financiera, donde al final no es un tema de una metodología que alguien inventó o ha diseñado, sino que es, digamos, algo cultural perteneciente al conjunto, vamos a decir, de una humanidad, donde hay muchos investigadores, practicantes de todo tipo, es decir, que operan, mejoran, proponen, etc.
¿no? Bien, ese es un poco también nuestro modelo. Desde el principio hemos ido publicando, estos son algunos temas, ahora tenemos muchísimo más publicado. Hace poco el último número de la revista CIRIEC de Economía Social, el último número del 2020 fue prácticamente un monográfico sobre contabilidad social, y el primer número del 2021, el número 101, prácticamente es otro monográfico de contabilidad social. Es decir, cada vez tenemos más progresión, más publicaciones, etcétera, y en la medida que puede ser, pues los hacemos en abiertos para que todo el mundo tenga acceso. Que sepáis que la mayoría de los artículos publicados, etcétera, son perfectamente accesibles para cualquiera que estéis interesados, ¿vale? Bien. Y es una forma también de contrastar lo que se va diciendo, etcétera, bueno, de hacerlo público y de que se pueda revisar y por lo tanto mejorar. Metodología. Bien. ¿En qué consiste? Digo, después de explicar todo, voy a hacer una introducción, no es un curso de formación, que si eso ya lo haremos más detalladamente. Esto es una introducción. ¿Esto lleva una metodología? Sí, claro. ¿Cómo se hace esto? En su momento, para desarrollarla, ¿qué hicimos? Revisar todas las metodologías que había en aquel momento, todas las propuestas de modelos, etcétera. Nos centramos, es verdad, en aquellos que proponían una evaluación económico de carácter monetario. Al principio no teníamos ningún interés en desarrollar nada nuevo, pensábamos buscar y encontrar uno que nos convenciera y usarlo. No encontramos uno de carácter universal y global y por eso hicimos un esfuerzo, estuvimos obligados. Es decir, y bueno, pues a partir de esto, digamos, fuimos desarrollando. Uno de los temas importantes fue el tema de integrar, digamos, dentro del valor, por eso a veces hablamos, o bastantes veces, de valor social integrado, el valor que se genera a través de la actividad económica, vamos a decir, a través de la actividad de mercado, y el valor que se genera a través de actividades de no mercado. Hay un tema, así como bastante simplista, donde da la impresión que el profit genera valor económico a través de mercado, el no profit, el valor fundamentalmente social a través de no mercado, ¿no? Una división. Esta división, de hecho, es muy americana. En Estados Unidos el profit, no profit marca una línea muy importante. En Europa tenemos todo el concepto de economía social con realidades intermedias, digamos, es decir, como es la propia alternativas económicas, es decir, donde estamos acostumbrados o mucho más acostumbrados a esa integración de ambos planos de valor, ¿no? Nosotros partimos de esa idea, pero no es tan habitual en el mundo anglosajón. Partimos de esa idea y dijimos, hombre, las entidades, digamos, mercantiles generan valor de mercado y generan otro valor, digamos, asociado al empleo, a los impuestos, a un montón de temas, a las promociones, a lo que sea. Y las de no mercado, es decir, sí, las non-profit, perdón, sí, es decir, pero muchas de ellas tienen trabajadores, tienen empleados, tienen ingresos, tienen gastos y por lo tanto también operan en el mercado. Bien, ¿cómo conjugamos estas dos dimensiones? ¿No? Bien, pues eso es uno de los primeros retos. Luego a esto le añadiríamos un tercer valor, que es el valor emocional. Entonces, ¿qué es la propuesta? ¿O en qué? Pues estamos hablando de una ampliación. Yo ni siquiera hablaría, es un tema alternativo, bueno, es alternativo, pero yo hablaría de una ampliación de la contabilidad tradicional, en dos dimensiones. La contabilidad tradicional, ¿qué hace? Informa de las transacciones económicas, aquellas que ha intermediado un sistema de precios, es decir, y es una información orientada hacia los accionistas, hacia los inversores. De hecho, aunque resulta obvio, digo, y todos supongo que lo veis, es decir, en positivo, es decir, aparece el resultado. ¿El resultado para quién? El resultado para el inversor o para quien se lo va a repartir. De hecho, el valor aportado al trabajador aparece en negativo. Es decir, no es banal que aparezca en estos términos. Es muy difícil convencer luego a nadie de que pagar más a los trabajadores y las trabajadoras, por ejemplo, es generar valor. ¿Cómo va a ser generar valor si me aparece en negativo? Y me detrae del resultado último, que para mí es el concepto de valor, ¿no? No es, digamos, el sistema tiene su modelo de comprensión, bueno, muy orientado al inversor, al que lee el resultado final, ¿vale? Bien. Entonces, la idea aquí es ampliar en las dos dimensiones. Por una, ampliamos de transacciones económicas o transacciones a través del sistema de precios a transferencias de no mercado, aquellas en las que estamos transfiriendo de valor, pero no hay una contraprestación directa de precio, y transferencias de valor emocional. Digamos, una transferencia donde se transfiere. Bien,
Entonces, y por otra parte, en el tema de, digamos, ¿para quién? Aquí es donde pasamos a un modelo múltiple, que sería para todos los grupos de interés. Es decir, el valor no es único, no se genera para un solo grupo de interés y por lo tanto no hay un resultado único. Habrá un resultado para los trabajadores, un resultado para los clientes, un resultado para la administración pública, habrá un resultado para los múltiples stakeholders o grupos de interés que estén participando de la relación con esta organización. Incluso, iríamos más allá, pero este tema todavía está en construcción, habría también un valor, no sé si aportado o más bien detraído a los non-stakeholders de la organización. Vamos a decirle así, un valor detraído por omisión a personas o grupos de que no se les considera stakeholder, no se les aporta valor, pero potencialmente se les podría aportar valor. Esto es fácil de entender ahora con el tema de vacunas. Es decir, por ejemplo, una limitación de las vacunas a alguien que no las pueda pagar, pues posiblemente sea una aportación negativa por omisión, digamos, a esos non-stakeholders, así no lo sean directamente de la organización. ¿Vale? Hay muchos más ejemplos, ¿eh? Tenemos ejemplos con seguros, con exclusión financiera, etcétera. Casi todos los mecanismos de exclusión llevan a pasar que haya non-stakeholders que no son grupo de interés de ninguna organización del sector. Bien. Bueno, como veis entonces, el valor o la contabilidad esta buscamos un tema integral donde identifiquemos y valoremos el valor de mercado transferido como contrapartida de un precio real de mercado que recogemos en contabilidad. Esto lo tenemos en cuenta, ¿eh? Es una forma también de generar y transferir valor. Pero no es la única. Valor de no mercado, aquel valor transferido sin una contrapartida del precio real en el mercado. Y que por lo tanto no se recoge de forma monetaria. Y el valor emocional como satisfacción generada así como nosotros son a cada persona, digamos, que interacciona con esa organización. ¿Vale? Bien, entonces nos ponemos, digamos, a trabajar con captación de este valor. La primera parte, digamos, es una mera, voy a decir, esta matriz es sencilla, es una mera transformación de los datos contables leídos desde la perspectiva de los grupos de interés. Coges la contabilidad, la transformas y dices, uy, ¿cuánto se está aportando a clientes? ¿Cuánto a trabajadores? ¿Cuánto a inversores? ¿Cuánto a la administración? ¿Cuánto a proveedores financieros? ¿Cuánto a proveedores de otro tipo? Vamos a considerar la sociedad como el global y tienes una foto de la distribución a distintos grupos de interés y del equilibrio en esa distribución. ¿Vale? Pues está esto de la parte de mercado. ¿Aporta mucho? Bueno, aporta una perspectiva distinta, ¿eh? Dices, pues es lo mismo que ya tenías, es lo mismo que tenías, le cambias la forma de mirarlo y ves una cosa distinta. Pero quizás no es la gran aportación de la contabilidad social. Segundo tema, es decir, el valor de no mercado. ¿Cómo se aporta? Lo mismo, es decir, se aporta a los distintos grupos de interés. Entonces entendemos que este es el modelo poliédrico, aportas al grupo 1, sea cual sea, al grupo 2, al grupo 3, al grupo 4, al grupo 5. ¿Vale? Bueno, lo que buscamos es esa foto de cuánto estamos aportando a cada uno de los grupos. ¿Habrá alguna parte de ese valor que sea, vamos a decirlo así, exclusiva? Es decir, que si se lo apropia un grupo, no se lo puede apropiar otro. Esto pasa casi siempre con el valor monetario, por mucho que digamos, cuando se lo apropia un grupo, el otro no se lo puede apropiar, salvo excepciones, pero pasa mucho menos con el valor de no mercado. Es decir, que puede ser perfectamente apropiable por varios grupos de forma simultánea. Pensemos en el trabajo de voluntariado. Y esto es prácticamente necesario en el valor emocional. Digamos, esta coparticipación del valor. Bueno, luego dependiendo de la organización habrá una parte que sea mayor compartida y una no compartida, digamos. Entonces, bueno, el valor social o el sumatorio, digamos, el consolidado sería la línea de fuera, el compartido, que últimamente tiene mucho predicamento, digamos, es la línea de dentro. Cuanto más distancia haya, menos alineados estarán los intereses de los diversos grupos de interés, más difícil será de gestionar la organización, etcétera. Pero bueno, esos son temas ya para lo que puede ser luego el análisis o la gestión. Vale. ¿Cómo analizamos este tema? Pues fundamentalmente se analiza a través de una metodología analítico-sintética. Esto es una imagen, tenemos
la organización como un todo, lo cortamos en piecitas pequeñas, estas piecitas que son las variables de valor, los mecanismos de transferencia de valor. ¿Cómo transfiero valor? Dando un curso de formación. Esto es una pieza de puzzle. Transfiero valor a través de un curso de formación, ¿no? Podéis decir, el curso de formación tiene precios de mercado, en algunas ocasiones tiene precios de mercado y en otras ocasiones no tiene precio y no es de mercado. Entonces, podemos tener de la misma acción dos resultados diferentes en cuanto a su análisis. Bien, y luego esto, sin más, lo cogemos y lo recomponemos en el modelo poliédrico, digamos, para su comprensión y su síntesis. Hay algunos presupuestos que ya, pues, si seguimos avanzando, podemos profundizar sobre ellos, pero bueno, hay algunos presupuestos sobre los que soportamos este tema, la teoría de stakeholder, la Action Research o investigación participativa, la perspectiva fenomenológica, es decir, cómo el individuo, el grupo percibe el valor, no cómo se lo ofrece, sino cómo lo recibe, y luego el valor razonable y la lógica difusa para lo que es el cálculo de este valor, digamos, cuando no hay una transacción de mercado. ¿Vale? La contabilidad social, bueno, tiene algunos principios, bueno, pues igual que la contabilidad económico-financiera. Por una parte sistemática, es uniforme y continuada a lo largo del tiempo, lo haces de forma anual, puedes estudiar los ratios, ver la evolución de ti mismo y con otras empresas. Es universal, en principio sirve para todo tipo de organizaciones, administraciones públicas, tercer sector, empresas, etcétera. Entonces, en esto muy similar a la económico-financiera. Es también muy similar a la económico-financiera en dos aspectos, aunque presenta algunos de los aspectos que esta presenta. Por una parte, es intersectorial, pero es verdad que los distintos sectores transfieren valor de no mercado de forma muy diferente. Con lo cual, sirve para todos los sectores, pero el análisis no se puede hacer igual cuando saltas de un sector a otro. En esto, no obstante, se parece a la contabilidad económico-financiera, que pasa lo mismo. Es decir, comparar el sector bancario con el sector energético, pues son dos modelos de comprensión distintos, aunque trabajes con los mismos, vamos a decir, sistema de datos. De hecho, por eso existen los proxy advisors como especialistas en comprender la información dentro de un contexto. Aquí pasa lo mismo con los sectores. Y luego utilizamos el valor razonable, digamos, que estandariza o normaliza mediante proxies, es decir, el valor de una transferencia que no se ha hecho real en un mercado. Es decir, esto se da en contabilidad también, se usa para valorar los activos. La diferencia es que en contabilidad social lo usamos para valorar bienes o servicios transferidos. Entonces, es una pequeña gran diferencia, ¿vale? Y pero luego hay dos diferencias fundamentales, que son las que ya hemos comentado antes. Por una parte es integral, consolida las distintas tipologías de valor transferido, mercado, no mercado emocional, y por otra parte tiene una perspectiva multi-stakeholder y por lo tanto no es una perspectiva unívoca de valor único. Pongo aquí a Pacioli. Pacioli es, bueno, el fundador, el que recopila, el primer recopilador de la contabilidad veneciana, 500 años, bueno, pues en el tiempo que llevamos trabajando, 50 años y podemos todos los antecedentes, 10 años, nuestro trabajo, no hemos llegado todavía a un desarrollo tan completo, digamos, como el de la contabilidad económico-financiera. Todavía, entre comillas, estamos en mantillas, hay que tenerlo en cuenta, hay mucho que construir. No obstante, aunque nos parece que este es el único modelo, porque es el que conocemos, porque es el que se ha consolidado, sobre todo en el último siglo, no hay que olvidarnos que el primer, vamos a decir así, documento contable del que tenemos noticia es el Hueso de Isango, es decir, que tiene 20.000 años. Es decir, durante 19.500 años no se usó el modelo que conocemos, se usaron otros modelos contables. Y hubo grandes civilizaciones que funcionaron con otros modelos contables. ¿Vale? Bien. Es posible que también pueda haber esos cambios en los modelos de contabilidad. Bueno, esto sin más, es decir, Pacioli, precisamente, el creador de la contabilidad, escribió un libro de hecho, él lo escribió con Leonardo da Vinci, de la Divina Proporzione, es decir, donde introducen todas las figuras, vamos a decir, tetraedro, taedro, cubo y cosaedro, estos dibujos son del libro, y a mí me gusta, es decir, comparar el modelo de doble entrada de Pacioli, digamos, donde es el que todos conocemos, dos líneas, activo, pasivo, debe haber ingresos, gastos, es decir, doble entrada, una línea representa el modelo con, digamos, un modelo poliédrico de múltiples caras, donde hay
digamos, es mucho más completo en la identificación de diversidad de valor, que es con el que nosotros estamos trabajando, ¿no? A mí me gusta representarlo, aunque sé que ahora la economía circular representa otra cosa, pero sí que me gusta, pues eso, del modelo de la línea, que en realidad son dos partes, a un círculo donde intentamos tener en cuenta todo, es decir, todas las caras de esa figura, ¿no? Es una parte, si queréis, más artística. Metodología. Bueno, ¿esto cómo lo hacemos? El proceso, digamos, metodológico, ¿cómo es esto? Lleva 5 fases fundamentales. Primera fase, fijación de un equipo y cronograma. Segundo, identificación de grupos de interés. Tercero, identificación de variables de valor. Cuarto, se monetizan los outputs a través del valor razonable. Y quinto, ya hacen los cálculos, visualización del valor consolidado, ¿no? Como veis, cada una etapa tiene sus fases, tiene sus, vamos a decir, entregables finales, etc. Entonces, este sería el proceso, digamos, si lo queréis incorporar a una organización. ¿Qué hacemos? Pues hacemos esto. Es decir, hay una fase de preparación, hay una fase analítica, o un momento analítico, fase 1, 2, 3, 4, y un momento sintético, la fase 5. ¿Vale? Ahora ponemos algún resultado. Por traducir así como esquemas, y así eso en el futuro hablaremos más, y pues ya me estoy extendiendo mucho como de costumbre, ya lo siento, voy a ser. Bueno, un cronograma tipo, ¿cuánto tiempo puede llevar esto? Bueno, pues depende de la organización, entre 3, 6 meses, para la primera desarrollo puede ser un tiempo adecuado. Después, una vez ya que tienes hecho el modelo, año a año, digamos, se sistematiza muchísimo más rápido. De hecho, el segundo año es engañoso, porque prácticamente repite el primero, pero el segundo año lo haces en una mañana y te sobra tiempo. ¿Vale? Bien. Bueno, esto es un ejemplo de mapa de stakeholder, segunda parte que se hace, pues hacemos el proceso, hacemos un mapa, este es de un restaurante, entonces con nombres y apellidos porque es una empresa pequeñita, este es la de viviendas municipales de Bilbao, digamos, esos grupos de interés son más genéricos, etcétera, es otro diseño distinto, mapa de stakeholder. Tercero, identificamos, digamos, el valor de mercado, es decir, de la contabilidad, cómo se transfiere y a quién se transfiere. Esto es un ejemplo real de la transferencia, digamos, del valor generado a través del mercado a trabajadores, socios, administración, proveedores, inversores, sociedad. Nos da una imagen donde nosotros podemos hacer algunas comparaciones. Si son sectoriales, tenemos referentes. Si son con nuestra misma organización, al paso de los años también tenemos referentes. ¿Vale? Bueno, esto es un ejemplo de elaborando un mapa de stakeholders de una forma dinámica en la práctica. Es decir, y una vez que dialogas con los grupos de interés, pues te salen una serie de variables de transferencia de valor que no tienen un contraste de mercado, vamos a decir. Aprendizaje, autoestima, orientación laboral, incremento de rentas, promoción y fomento de reciclaje, reducción de emisiones, bueno, las que salen en cada organización, ¿no? Con esto, ¿qué hacemos? Hacemos una matriz de variables de valor, donde estas variables enunciadas de forma general se concretan o se orientan a indicadores concretos, unidades de valor que podamos analizar, digamos, y se identifican los distintos grupos de interés para ver cuáles son, como veis aquí, algunas compartidas y otras, pues, individuales, vamos a decir así. Esta declaración de precio estable para trabajadores de la estructura pues no es compartida, es individual, y sin embargo tenemos aquí pues una compartida generación de soluciones innovadoras por al menos 6 grupos de interés. ¿Vale? Bueno, le damos mediante mecanismos de valor razonable, que algunos son más sencillos y otros más complejos, etcétera, le vamos dando un valor a cada una de esas variables que aparecen. Es decir, y bueno, tenemos una herramienta, digamos, que hemos desarrollado, que está disponible en hoja de cálculo para poder ir haciendo estos cálculos y facilitar los procesos. Digamos. ¿Para qué sirve esto? ¿Cuál es la aplicabilidad? Digamos, con esto. Pues la aplicabilidad de esto, digamos, nosotros le hemos visto a lo largo del tiempo algunas aplicabilidades variadas. La primera es para la comunicación y visualización. Muchas organizaciones se acercan por esto en un primer momento, porque permite informar a los grupos de interés del valor generado y distribuido. Bueno, pues estupendo.
visualiza el valor que se ha transferido. En economía social, esto es un tema interesante, habida cuenta que las entidades intentan generar o transferir un valor que no siempre es visto o visualizado, o no saben cómo hacerlo. En segundo lugar, permite un benchmarking, es decir, un análisis comparativo con otras entidades del sector o con uno mismo a lo largo del tiempo, ¿vale? Lo cual pues, resulta interesante para tener contrastes. En tercer lugar, permite incorporarlo en la estrategia, es decir, a través de su integración en el cuadro de mando integral o en otros métodos estratégicos. Nosotros estamos usando bastante el cuadro de mando integral en las organizaciones. En cuarto lugar, permite mejorar la gestión, entre otras cosas mediante un empoderamiento de las personas trabajadoras, directivos, resto de grupos de interés. Y este tema lo descubrimos casi casualmente, aunque luego lo hemos trabajado con varias entidades de forma sistemática, cuando en una fundación en Barcelona, precisamente, es decir, bueno, convocamos una vez hecho el análisis a los trabajadores para darles el feedback de la información y pues aparecieron, vamos, dijo el director, comentó, aparecerá como el 50%, lo normal, no sé qué, pues aparece hasta el apuntador, no cabíamos ni de pies en la sala. Les dimos el resultado y luego me llamó el director a 2 días y dije, pues me resulta sorprendente, no me lo creo, es decir, todos están entusiasmados del valor que genera, no sé qué, no sé cuántos. Era una entidad claramente social donde la visualización del valor no necesitaba esto, o sea, se veía en el trabajo, pero el traducir ese esfuerzo que parece que estás gastando dinero a cambio de aportar algo, traducirlo a un tema económico, bueno, le dio por lo menos a esas personas de esa entidad, no quiero decir que todas ocurran mismo, les dio una seguridad, una confianza y una sensación de aportación de valor que no tenían hasta ese momento. Lo hemos trabajado con esto, lo que se denomina el OCB, para motivar, dinamizar a los participantes en organizaciones. Y luego permite, vamos a decir en último lugar, un análisis de impacto. Y además este impacto puede ser segmentado, es decir, permite una contabilidad analítica basada en la contabilidad social. De género, distribución, digamos, en función de género, no de una única medida, sino del conjunto de cada una de los mecanismos de transferencia, de impacto en el territorio, sea el que sea, que definamos el territorio, podemos saber qué impacto genera una entidad en ese territorio, lo cual es muy importante de rebote para todo el tema de las licitaciones públicas y permite, ahora estamos en el marco de los ODS, identificar el impacto para cada uno o la aportación a cada uno de los ODS, ¿no? Bueno, es una forma de aproximación. Aquí os voy a poner, y ya con esto acabo, es decir, algunos flash para que veáis pues, números resultantes. Pues un ejemplo, la Tigibatúa, pues de resultado económico financiero, un año 2013 que perdieron 240.000 euros, un tema negativo indudablemente económico financiero debido a que fue cuando les afecta la crisis, en vez de hacer un ERE, un ERTE o algo parecido, lo que hacen es comprar mesas de ping-pong y futbolines para entretener a los trabajadores y trabajadoras para que hagan algo cuando no tienen, digamos así, carga productiva. Es decir, pero bueno, generan un valor social específico de casi 35 millones, un retorno socioeconómico, que esto es lo que aportan a la administración de 40 millones, tiene una financiación fuerte, les da a la administración 14 millones, que cualquiera se pretendería, joder, ¿ya merece la pena dar 14 millones a esta entidad? Bueno, pues mire, no ya en lo que aportan al usuario, que es la función que usted tiene, sino solo en lo que le retornan a usted les da 14 y a usted le devuelven 40. Es un negocio interesante. No es en el que debe fijarse la administración, La administración no es una empresa que esté para ganar dinero. Se supone que lo que debe fijarse es en el valor que genera precisamente para la sociedad y en este caso para el valor social específico para los usuarios, digamos, destinatarios. Pero bueno, ambas cantidades se podrían sumar. A impacto de la sociedad mercantil, 74 millones. Valor consolidado del orden de 90 millones. Bueno, nos da como una perspectiva, una información complementaria diferente. Esto es más avanzado, digamos casi actualmente, bueno, pues cómo se divide en los distintos grupos de interés que te permite analizar los equilibrios, te permite preguntarte, es decir, cómo se va distribuyendo, digamos, este valor, la distribución del valor. Te sirve para temas que hemos comentado de benchmarking, es decir, bueno, pues esto es una contabilidad resultante que tiene una entidad del valor que está generando la administración pública, la sociedad a través de nuestros mecanismos y por lo tanto tiene una serie de ratios de análisis que puede comparar consigo mismo o comparar con otras entidades. Por ejemplo,
un ratio importante, retorno social, el 1,22, trabajando sobre el presupuesto que utiliza la entidad. Sirve también para la estrategia, es decir, todo el valor que estamos generando a los distintos grupos de interés, podemos reflexionar sobre cómo optimizarlo, por lo menos en aquellos que son destinatarios de nuestra misión. Dentro de esta estrategia, pues sirve para algunos temas, estos son análisis de entidades de economía social, de cuál es el índice de valor generado, que como veis puede oscilar en función del sector o de la empresa, de 0,62 hasta el 1,65 del presupuesto manejado, y el índice de equilibrio entre valor generado a través de mercado y valor generado a través de no mercado. Diréis, ¿es mucho, es poco? Pues mire, cada empresa es distinta. En este, el valor generado a través de no mercado es de un 38%, es decir, algo menos, pero importante. En este de un 61%, prácticamente al revés. Pero bueno, como veis, es decir, son entidades reales de la economía social, además catalanas en este caso, es decir, del orden del 50% del valor es de no mercado y por lo tanto no es visible a través de los mecanismos tradicionales. No estamos hablando de un 1%, un tema anecdótico. A veces en las mercantiles sí, porque se está muy orientadas al mercado, el valor de no mercado puede ser anecdótico. Ahora lo estoy haciendo en una gran empresa pública y sale del orden del 2,5%, no del 50%. Bueno, así todo el 2,5%, bueno, son unos varios millones. Pero bueno, bien. Bueno, como os comentaba. Sirve, aquí veis, por un ejemplo, pues sirve para integrarlo luego en un cuadro de mando integral para poderlo utilizar en gestión. Sirve para hacer algunos análisis. Sirve para temas de gestión que os comentaba, pues donde puedes ver cómo evoluciona, digamos, este valor para los distintos grupos de interés y cómo, bueno, pues hay desequilibrios o hay equilibrios. Es decir, aquí se ve que en el conjunto, digamos, es decir, puede crecer, estos son los distintos años, es decir, vemos que, bueno, pues que en general crece, pero no crece para todos igual. Por ejemplo, en el último año, para los trabajadores decrece de una forma muy importante. Es decir, entonces, bueno, se puede analizar pues eso, los equilibrios para cada uno de los grupos de interés. Esto lo mismo permite un cálculo, digamos, en el tiempo del valor que se está generando y si este valor pues, va al alza o no va, no es necesario siempre que vaya, depende de la estrategia. Y depende, y también en gestión posibilita algunos índices de análisis como este, que si os fijáis esta entidad del 2013 al 2017 ha ido disminuyendo el índice de valor social añadido, una medida, un ratio generado, de 1,2 a 0,85 y diréis, bueno, pues eso hoy puede ocurrir. Sí, lo interesante no es que pueda ocurrir, lo interesante es que no lo habían captado en ninguno de los análisis que habían hecho mediante otros mecanismos, otras metodologías. De hecho, estaban convencidos, y en sus memorias así lo ponían, que cada año generaba más valor para la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, esto te da un contraste bastante bueno, es decir, y que permite ver cosas que normalmente no se ven. Este, por ejemplo, es de una entidad, digamos, el equilibrio o desequilibrio de distribución del valor, como veis, de los distintos tipos de valor a los distintos grupos de interés en el tema de hombre-mujer. El 1 sería situación de equilibrio, donde están bien distribuidos, los rojos son perjudiciales para la mujer, los azules son beneficiosos para la mujer. Bueno, y estos son los que están cerca del equilibrio, que depende de dónde sitúes la dispersión, pues entran o no entran, ¿no? Y como ves, lo que da es una foto mucho más compleja e interesante a la hora de tenerla en cuenta para gestionar. Te dice dónde están los desequilibrios, en qué dirección y cómo, es decir, y sobre qué variables o qué grupos de interés tienes que incidir. No es un tema genérico, etc., ¿no? Entonces, bueno, permite temas de estos. Respecto al tema de impacto que comentábamos, permite, esto está hecho sobre un tema social de una empresa grande, de Siemens Gamesa, y permite identificar, digamos, cuánto se está aportando en las distintas actuaciones a cada uno de los diferentes ODS, ¿no? Bueno, pues te permite también cuantificarlo, por lo tanto llevarlo mucho mejor a objetivo, etc. ¿Vale? Bueno, siguiendo como que habíamos empezado el hombre en la luna, un pequeño paso para cada organización, un gran salto en conjunto, yo creo que para la humanidad, es decir, para la sociedad, y cabe plantearnos el ir hacia un índice nacional de valor social agregado, es decir, valor social interior bruto o algo parecido, que sería muchísimo más interesante el que el famoso PIB,
que nos da unos problemas a nivel social increíbles. Y sin embargo es el indicador de referencia del que todos estamos hablando en esta crisis, como si el incremento del PIB no fuera a solucionar la vida o hundirnos. ¿Vale? Bueno, y por último, pues esto, ¿con quién, cómo? Bueno, pues Geacoding, comunidad de usuarios, para los que quieran, pues somos una entidad abierta, encantado de colaborar, de participar, etcétera, como estamos haciendo ahora conjuntamente con alternativas y alternativas con nosotros. Pues, es decir, bueno, y tenemos pues una entidad donde todos los que queráis seréis bienvenidos. Solemos promocionar seminarios, jornadas, cursos de verano, charlas como esta, de todo lo que es posible, con todos los socios, digamos, con los que se pueda colaborar. Nuestra vocación es extender la contabilidad social y lo que esto significa como perspectiva diferencial. Tenemos también un MOOC que suele estar abierto, es decir, sobre este tema que permite una aproximación. Además ha sido premiado el año pasado como uno de los 3 MOOCs por Naciones Unidas, como uno de los 3 MOOC de referencia en relación a los ODS, uno de Holanda y uno de Australia. Entonces, bueno, es un tema interesante que tenemos a vuestra disponibilidad. Es decir, y luego pues tenemos estos procesos formativos como ofrecemos o va a ofrecer alternativas económicas, más reducido pues para introducirse ya en los mecanismos de cálculo, en los mecanismos de aplicación a las empresas de lo que es la contabilidad social. Urbi et Orbe, es decir, si a todo el mundo, en todo lugar, digamos, es un poco el objetivo que tenemos, igual que la contabilidad económico-financiera ha conseguido eso, que la social, que a los ciudadanos yo creo que nos importa muchísimo más, que lo consiga también, digamos, para gestionar. Y nada, pues con esto yo cierro este tema que como siempre me ha enrollado bastante, más de lo que pensaba, pero bueno, creo que nos queda tiempo para preguntas y diálogo y charlar un ratillo. Muchísimas gracias por la atención.